Presentamos esta proposición no de ley en esta comisión con la pretensión de dar un impulso a la reforma del RETA, del régimen especial de los trabajadores autónomos. Perdón. Y lo hacemos desde varias convicciones. En primer lugar, que en los últimos años, desde mediados de los años 90 y especialmente durante la primera década de los 2000, se produjo un importante impulso reformista en materia de protección social de los trabajadores autónomos, orientado a equiparar la protección social de los autónomos con los trabajadores del régimen general. Ha sido un proceso arduo que tuvo su máxima expresión en su día con la aprobación del Estatuto del Trabajador Autónomo y posteriormente con la ley que regulaba el cese de actividad de los trabajadores autónomos. Ha sido un proceso largo, complejo, que ha introducido mejoras en este campo y que si nos comparamos con la fotografía existente antes de 1999, observaríamos que las mejoras han sido importantes. Pero al mismo tiempo, creo que todos somos conscientes que el RETA, en esa pretensión de equipararse al régimen general, choca con algunas dificultades. De hecho, nuestro régimen de protección a la seguridad social responde más al trabajo por cuenta ajena, en la industria, incluso, si me permiten, en la fábrica, que no estrictamente en la actividad de un trabajador por cuenta propia, un pequeño empresario, un profesional que trabaja por una o por varias empresas, ¿no? Y en este choque de realidades ha pesado sustancialmente el hecho de que nuestro régimen de autónomos se configura porque es el autónomo quien elige la base de cotización y que al mismo tiempo la ley obliga o garantiza una base mínima de cotización. Y en la práctica, el funcionamiento de este régimen en esa lógica, capacidad de elección y base mínima, lo que ha provocado es que más del 80% de los autónomos vayan por bases mínimas, con lo que implica, que quiere decir que buena parte de esos autónomos terminan generando pensiones muy bajas, y que al mismo tiempo esa base mínima que la ley establezca, cuando alguien empieza una actividad económica, sea joven o sea mayor, o cuando un profesional o un autónomo debe hacer frente a una situación de crisis como la que hemos vivido durante estos años, esa base mínima de cotización a menudo se convierte en insoportable. No permite iniciar la actividad económica o no permite mantener esa actividad económica. Y todo eso se traduce en una enorme insatisfacción de los trabajadores autónomos en relación al funcionamiento del régimen de la seguridad social, a pesar de las mejoras que se han introducido y junto con las insuficiencias que esas mejoras han producido también. Hemos tenido que modificar ya en varias ocasiones el cese de actividad, demostrando que no terminamos de encontrar la fórmula adecuada de garantizar el riesgo de un autónomo de perder su empleo. Todo ello nos lleva a plantear esta necesidad de una reforma en la que nuestra intuición, y digo intuición, y de ahí que mandatemos estudiar a fondo la cuestión, nuestra intuición es que el régimen de autónomos debería de configurarse teniendo en cuenta fundamentalmente los ingresos reales de los trabajadores autónomos y por tanto muy vinculada con la fiscalidad general que los autónomos estén sufragando. Y de hecho, en los últimos tiempos, las organizaciones de autónomos se han empezado a mover en esa misma dirección. Adecuar la cotización en función de los ingresos reales, de los rendimientos que obtengan los trabajadores autónomos. No es un tema fácil, no es un tema sencillo. Es evidente que en lo que nos queda de legislatura no lo podemos abordar, pero sería importante que hoy aprobásemos un mandato en este sentido al Gobierno. Además, un mandato que enlazaría con la recomendación número 4 del Pacto de Toledo, aprobado en enero del 11, ¿no? En enero del 11, en el Pacto de Toledo, afirmábamos que
se recomendaba avanzar en la plena equiparación de los derechos de los autónomos con los derechos de los trabajadores del régimen general, la necesidad de promover de manera gradual las medidas necesarias para aproximar las bases de cotización de los autónomos a los ingresos percibidos por los mismos. Ahí el mandato iba en esa dirección, y la necesidad de incrementar los niveles de transparencia e información a los autónomos para permitir una elección responsable y adecuada de sus bases de cotización con el objeto de mejorar la suficiencia de sus pensiones futuras. Es un debate fundamental, señorías, porque además, y con ello yo termino, señor presidente, durante el periodo de recuperación económica están aumentando el número de trabajadores autónomos. Hemos superado ya más de los 3.100.000 trabajadores autónomos, y la configuración de los mercados de trabajo en los países avanzados hace prever que, en general, el trabajo autónomo tiende a aumentar. Y, por tanto, si el trabajo autónomo tiende a aumentar, debemos de mejorar el tratamiento legal de la protección social de estos trabajadores. En este sentido, hoy pretendemos promover que el Gobierno empiece el proceso de reflexión y discusión sobre esta reforma a fondo del RETA. Sería importante, insisto, que hoy la Comisión aprobase con el máximo apoyo posible un mandato en este sentido al Gobierno. Gracias.